ser de este tema o de cualquier otro tema de gastroenterología clínica, no de patología, que hay consultores para ese tema en especial. El tema que vamos a hablar hoy es hemorragia digestiva y la podemos dividir empíricamente o clásicamente en algo que tiene una utilidad práctica relativa, y es hemorragia digestiva alta o baja, según que estén por arriba o por abajo del ángulo del Treitz. ¿Ustedes se acuerdan que es el Treitz? Un ligamento del músculo que sostiene. ¿Cómo? Un ligamento. No. Sí. Es un músculo que sostiene ¿De qué porción del duodeno? La tercera y la cuarta. ¿Qué hacen? 1, 2, 3, 4. La cuarta. El codo final. Aunque le parezca mentira, hay mucha gente que no sabe cuál es el Treitz. Alumnos, profesores, docentes. Es muy difícil hacer medicina si vos no tenés lo básico. Y un elemento fundamental para ustedes es que cuando estudian algo, es muy probable que no se acuerden del todo, porque nadie se acuerda del todo en ningún momento. Entonces, repasar las bases de la anatomía, de la física, de la fisiología, de la bioquímica, para integrar conocimientos, siempre viene bien. O sea, cuando uno hace clínica médica es fundamental tener la visión completa y básica de todo. Entonces dijimos, alta y baja, según que es por debajo, por arriba o debajo del ángulo de Treitz. El gran problema es que el paciente no viene diciendo tengo una hemorragia alta, tengo una hemorragia baja. Viene con cuadros clínicos. Y esos cuadros clínicos son los que nosotros vamos a tener que interpretar para poder determinar si es alta o baja y qué hacemos en consecuencia. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que nosotros encontramos? En primer lugar, la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Es el vómito de sangre que puede ser roja rutilante, lo que te está hablando de que es una hemorragia activa y reciente, o sangre semidigerida de color negruzco, con borra de café, lo que les habla de que es una hemorragia que ya tiene un tiempo, a veces horas, que no pasó del estómago y que sigue ahí. ¿Qué importancia tiene la hematemesis? Que siempre es de origen alto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es del Treitz para arriba. Una persona con hematemesis no tiene una hemorragia digestiva baja. Les da a ustedes la pauta de que el paciente tiene un sangrado alto. En todos los libros van a leer diagnóstico diferencial con hemoptisis o hemoptisis. Quiero que en medicina todo le ponen acento, se lo sacan. Está que dicen neumonía, neumonía, pero no dicen pleuresia o pleuresía. Entonces, ¿por qué eso? No sé, son modas. Yo estudié acá, hice la especialidad en Buenos Aires, y acá le decimos gineco. A mí me cargaban en Buenos Aires, porque allá es gineco. El gineco parece que parece un caballo que está relinchando. Son las pavadas, ¿viste? En la práctica es facilísimo. Yo jamás tuve la duda de si un paciente tenía una hemoptisis o no. Dicho en otras palabras, una persona que está sangrando del pulmón tose y se ahoga, no vomita, es total y absolutamente diferente. Yo me olvidé el pasador de diapo que da distancia, así que lo tenemos que hacer con el dedo. La melena. ¿Qué es la melena? Son heces negras, pegajosas y olorosas. Ustedes pueden pasar por una sala donde hay un paciente con melena y por el olor a huevo podrido se dan cuenta. Heces negras, pegajosas y olorosas. No tiene que ser ni mucha cantidad, porque si es mucha cantidad, el paciente tiene enterorragia o hematoquesia, porque la sangre es intolerable adentro del tubo digestivo. Si está en el estómago, vomita, y si está en una suficiente cantidad en el intestino, tiene diarrea. Puede haber un sangrado oculto de poca cantidad que no pase manifiesto, pero cuando hay sangrado con sangre,
provoca diarrea, aceleración del tránsito intestinal. Entonces no hay un sangrado violento oculto. Sí o sí la sangre sale. Si es mucha cantidad es enterorragia, si es poca cantidad es sangre oculta. Sería un sangrado de alguna manera intermedio, en donde el paciente está sangrando lo suficiente para teñir las heces, no lo suficiente para que sean rojas, y más de lo que es necesario para que sea sangre oculta que no sea manifiesta. ¿Y por qué se produce la melena? Porque se degrada la sangre en el tubo digestivo. Al no ser un sangrado exagerado, permite que haya tiempo, no se acelera tanto el tránsito y las bacterias degradan la sangre. Por eso tiene olor, por eso es pegajosa, por eso tiene esas características de color negro. ¿De dónde viene la melena? Generalmente de arriba. Generalmente de arriba. Pero ojo, hasta la mitad derecha del colon puede dar melena. Entonces, cuando tienen un paciente con melena, pensar primero que es un sangrado alto. Y segundo, como segunda opción, que es un sangrado bajo. La hematoquesia, que antes se denominaba enterorragia, es eliminar sangre de color rojo por el ano. Y la hematoquesia generalmente es baja, pero puede ser alta. Puede ser alta si es masiva, un sangrado masivo y con un tránsito intestinal acelerado. Por ejemplo, el paciente operado del estómago que no tiene píloro, la sangre pasa violentamente al intestino y el paciente sangra. Entonces, ¿cuándo es más grave la enterorragia? ¿Cuándo es alta o cuándo es baja? ¿Cuándo es? Alta, porque tiene tanto volumen que provoca una contracción violenta del intestino y sangra violentamente. Entonces, la melena es más alta que baja, la enterorragia es más baja que alta, pero si es alta es más grave. Y esto vamos a ver, no es una pavada, sino que por el contrario tiene implicaciones clínicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando ustedes vean estadísticas en medicina, tómenlas siempre con pinzas. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que ver cómo fueron recolectadas las estadísticas. Segundo, de dónde fue tomado, porque las estadísticas del Hospital Centenario no son las mismas que del Sanatorio Parque o el Británico, porque son poblaciones distintas, porque tienen una convocatoria distinta. Ustedes saben que en gastroenterología el titular es TANO. TANO es un imán para la patología hepática, porque tiene mucha derivación. Entonces las estadísticas de hemorragia digestiva tienen en nuestro servicio un aumento de la hemorragia digestiva de origen varicial, de patopatías crónicas, porque tenemos un pool de pacientes de patopatías crónicas grandes. Entonces las estadísticas, acuérdense siempre, son orientadoras, pero no son la verdad. Hay una vieja frase que dice que las estadísticas son como las bikinis. Nos muestran lo importante, pero te ocultan lo esencial. Dicho en otras palabras, es muy importante cuando tengan una estadística que la sepan leer con prevención. Y el segundo punto, que un trabajo estadístico puede haber sido brillantemente hecho, pero la interpretación que le damos es errónea. Si yo les digo a ustedes que la artritis reumatoidea es más frecuente en personas de clase baja, que es un hecho acá y en la Cochinchina, ¿qué interpretan ustedes? ¿Qué interpretación le pueden dar? ¿Qué conclusiones pueden obtener? No se les ocurre nada. Quinto año de medicina, ¿qué piensan que puede pasar para que la artritis reumatoidea sea más frecuente en clase baja? ¿Cómo? No te entiendo. Es decir, que vamos a ponerlo en estos términos. Lo que vos me estás diciendo es que en las clases socioeconómicas pobres hay factores que predisponen a la artritis reumatoidea. O enfermedad autoinmune.
Esa es una hipótesis, que es la primera que surge, y dicen que la artritis reumatoidea es consecuencia de la pobreza, simplificando en extremo. Y yo les digo, la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica, genética, que afecta a varios miembros de la misma familia, inhabilitante, se hereda y el tipo no puede trabajar de la misma manera que antes. Entonces yo digo que la artritis reumatoidea lleva a la pobreza. Fíjense como de una estadística, de un trabajo bien hecho, podemos sacar dos hipótesis totalmente opuestas. En una decimos que la artritis es consecuencia de la pobreza, entre comillas, ¿no? Y en la otra decimos que la pobreza es consecuencia de la artritis reumatoidea y que esas familias se vuelven pobres porque están enfermas. Entonces, cuando lean medicina, siempre traten de ser prudentes en entender cuáles son las conclusiones a las que llegan. Y si lo leen, y eso se aprende, se aprende leyendo. En medicina hay que leer siempre. Y se van a encontrar ustedes notablemente con que tipos conocidos, consagrados, de prestigio, tienen trabajos de miércoles, en donde a lo mejor estadísticamente es un trabajo irreprochable, pero las conclusiones a las que llegan son totalmente erróneas. Prevalencia, 170 casos por 100.000 adultos, son yanquis porque acá las estadísticas brillan por su ausencia, un costo muy alto y en general, la úlcera péptica es la causa más común. El drama es que la hemorragia digestiva se asocia a mortalidad en muchos casos y dependiendo de varios factores. Los pacientes que son añosos, como dicen ahora, adultos mayores, con esos eufemismos que nos tienen de moda, para no decir gente que es vieja, como si decir que si uno es viejo fuera peyorativo, que es una realidad, y puedo dejar de ser viejo porque te dicen adulto mayor, que es una tontera, porque cuando la gente de mayor edad, con enfermedades comórbidas, o sea, si vos tenés otra patología, sos cardiópata, sos diabético, cualquier hemorragia digestiva te complica mucho más gravemente el cuadro que si no la tuvieras. Y cuando no hay terapéutica endoscópica, aumenta la mortalidad. Acá tienen un gráfico que muestra que tanto en hombres como en mujeres la mortalidad aumenta con la edad. Cuanto más viejo sos, más chance de enfermedades comórbidas, y bueno, y ahí tenés mayor mortalidad, y aumenta notablemente. Llega a valores de entre 7 y 10%. Estamos hablando que vos vomitás sangre y 1 de cada 10 se muere. Cuanto más grande, más probabilidad, cuanto más joven, no. Entonces, fíjense la importancia de darle bolilla a una hemorragia digestiva. Y todos los que están acá los van a venir a consultar casi con seguridad en algún momento por una hemorragia digestiva. Y algo que es muy importante es si el individuo que sangra está fuera de la internación o está internado. Porque la hemorragia digestiva como complicación de una internación por otra patología es un proceso grave. Dentro de estas tres que vimos, hematoquesia, melena y hematemesis, la proctorragia es una variante de hematoquesia. Es sangre roja en la materia fecal, pero que habitualmente viene del recto. ¿Cuál es la diferencia clínica? La diferencia clínica es que son gotitas de sangre con caca marrón. Puede haber proctorragia masiva, un tipo que se opera de un hemorroide y se complica y sangra, pero en general estamos hablando de un tipo ambulatorio que cuando hace caca va a gotitas de sangre, que a muchos de ustedes les debe haber pasado en alguna oportunidad. Clínicamente tiene otra significancia, es otro el enfoque, carece de gravedad o de urgencia. Hematoquesia, lo que hablamos recién en pacientes con hemorragia digestiva alta. Viene de arriba, sangre roja por la cola. La causa más frecuente es una úlcera y es una hemorragia muy grave. La mayoría de los pacientes requieren más número de transfusiones,
más pacientes entran a cirugía como último recurso de tratamiento y la mortalidad es significativamente mayor que en los pacientes que tienen melena sangrando de arriba. O sea, es una hemorragia grave cuando la hematopesia viene de abajo. ¿Qué hacemos con un paciente? Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Qué hacemos con un paciente que los consulta en el consultorio porque tiene 30 años, varón, hace 5 horas tuvo un vómito de sangre roja y viene caminando, no está pálido, está bien y les comenta esto en el consultorio? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ella le pregunta qué comió. ¿Cómo? Los signos, ¿viste? Bueno, ella le interroga, le pregunta qué comió, qué remedio toma, ¿cuál lo revisás? Presión normal, frecuencia cardíaca normal. ¿Cómo? Digamos, vos querés saber la hematemesis de sangre, ¿qué características? ¿Cuáles son las características que te sirven a vos? ¿Quién vomitó de acá? Casi todos. ¿Cuánto vomitaste? ¿Cuánto? ¿Un grande o chico? ¿Qué haces? O sea que vos cuando preguntás cosas tienen que servir para que si te diga que es grande haces esto, y si te diga que es chico haces lo otro. Si es grande, ¿qué haces? Y si es chico, ¿qué haces? ¿Qué sería grande y chico primero? No, estamos hablando, no importa la precisión de grande y chico, el concepto, porque vos decís está bien, no te preocupes por eso. ¿Qué sería grande y qué sería chico para vos? ¿Qué es grande? Y vos tenés idea si si vomitaste 500. ¿Ustedes tienen idea del volumen de un vómito? Yo no. En serio le digo, Vos preguntaste. A ver, ¿qué te cambia eso? ¿Con sangre? Estamos hablando de hematemesis. O sea, la pregunta que hace ella es la coloración de la sangre para los que no escuchan. Si sangró rojo, fue reciente, si sangró más oscuro. ¿Vos qué haces si sangró rojo y si sangró oscuro? ¿Qué te cambia? El criterio de internación. ¿Y si sangró oscuro, que hace 5 horas que sangró? No está pálido, no está sudoroso. Está todo bien. Antes sí. ¿Cómo? Vos lo tenés al paciente en el consultorio y le decís, usted debe hacerse una endoscopía. Ella dice eso. ¿Cómo le indicás? ¿Qué le decís? El tipo le dice, yo no tengo idea de lo que es eso. Y vos le estás indicando una endoscopía. Esto me hace acordar a mí una vez que estaba en 6º año de medicina y vino una vecina y me dice, mi hijo tiene la cara así. Era fácil, tiene la papel, me hizo la pregunta fatal. ¿Qué hago? Y vos decís, yo sé que tiene que ir a ver a un pediatra, pero ¿qué hago? Le digo que vaya corriendo ahora que son las 9 de la noche, le digo que espere mañana a las 8, o si tiene turno para pasado mañana, ¿qué hago? Y yo no sé qué hago. Eso ustedes no lo manejan. Y eso es lo que es más importante de todos. La medicina se aprende estudiando y sabiendo, y hay que leer de todo y saber de todo. Y después viene la película. ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eso es una película. La película no está en los libros. La película eso es criterio. El cuándo, el cómo, cuánto espero y cuánto lo mando. Y el criterio se aprende trabajando al lado de gente que tenga criterio. Y el criterio de él no va a ser lo mismo del otro, y si escucho dos criterios empiezo a formarme el mío. ¿Está claro? ¿Qué hago?
¿Qué haces vos si es clara o si es oscura? ¿Qué te cambia? Duda. A ver, ¿qué origen? Si no oscura, yo puedo sospechar el origen, digamos, gástrico. Si claro, roja, grande, puede ser una varices hepática. No ¿El puede ser. estómago no sangra colorado? Sí, Puede ser esofágica en el sentido de Pero que- si una úlcera no sangra colorado, ya viene negra el sangrado. Entonces, ¿para qué cómo sabe el origen según el color? Pero El sospechamos. color lo único que te da es tiempo. Digerido debe decir. ¿Cómo? Acá le piden un hematocrito. Muy buena idea. ¿Cómo? Bien, ¿cuánto tarda el hematocrito para hemodiluir la sangre? 8 horas. 8 horas. Cómodo 12 horas. 8 O horas. sea, para el hematocrito te podemos a ver. O de dónde partimos. Eso no está mal. Bueno, pero le pedían una endoscopía. ¿Vos eras la que le pedía la endoscopía? ¿Cómo le pedí? ¿Qué le decís? ¿Qué hago, doctora? ¿Qué hago? ¿Qué le decís que haga? Que vaya con la papera ahora corriendo, que pida un turno para pasado mañana, que vea un gastroenterólogo sacando un turno. ¿Vos qué le decís? Eso, ¿cuál es eso? Eso es como cuando vos le decís, ¿querés esperar o irte? Y vos contestás sí. ¿Cuál de las que te dije es eso? La doctora le dice, vaya a ver un gastroenterólogo. Bien. ¿Están todos de acuerdo? No, llamo. Tiene que ser algo ya. No, ¿por qué? No te escucho. Primero me fijo si realmente es sangre. El endoscopista está haciendo endoscopías en otro lado y te dice, llego dentro de 5 horas. Es lo habitual. No está parado atrás en el ropero y vos abrís la puerta y sales. Es como guía. Dice que es una sonda. ¿Cómo? Es seguro que es sangre y es una sonda. Ella quiere estar segura de que sangra. ¿Qué haces? La prueba. Le pregunto primero si comió Deja en algo observación. salsa, comió bien. ¿A vos te parece que un tipo, a ver, que comió remolacha o salsa, cómo es el vómito? El remolachado. ¿Cómo es el vómito en sus características organolépticas? Grasoso. El vómito es bilioso con remolacha, bilioso con salsa. El otro vomita sangre. Vomita sangre. ¿Eh? Se puede confundir. Ella lo confunde. Está bien, ella se confunde. ¿Ustedes saben cuando vomitan restos alimentarios que es bilioso con resto alimentario? Es otra cosa, lo otro es sangre. Cuando veas un vómito con sangre, no vas a... ¿Vómito con sangre o vomitó solo sangre? En general el tipo que vomita, vomita porque la sangre lo hace vomitar. Entonces es sangre. Vomita. Para mí que en este caso que está hemodinámicamente estable, lo que vos tendrías que hacer es un laboratorio para saber cuáles son los parámetros y la endoscopía no es de urgencia. Bien, como está estable, la doctora le pide un laboratorio de urgencia o al otro día. En el momento, ¿quién saca trabajo? ¿Qué hace? No, está bien, pero estamos hablando de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué hacen? Pasa, si vos tenés el hospital, generalmente vos agarrás al paciente y le pones una vía, le pedís si está bien, no le pedís... Él le pone una vía, así como bien. No, ¿por qué? No, yo no te estoy peleando, yo estoy contando las cosas. Vos le pones una vía. Yo ¿qué hago? Yo le hago sacar sangre por la enfermera, le llevo eso rápido al laboratorio, veo cómo está ¿Vas corriendo vos? No tengo problema. Él no tiene problema, va directamente sin problema. Si está bien, y si no, mando a alguno. Y le pongo una vía, veo cómo evoluciona y dejo en observación, pido los estudios complementarios para ver... Estás en un consultorio. Ah, Tu consultorio en Córdoba y Santiago. como no tengo sé, yo. está ahora en un hospital. No, estás en Córdoba y Santiago. ¿Qué hace con el paciente? Sangre y Espera. ¿Qué haces vos? ¿Qué me decís a mí que estoy parado ahí? Yo estoy en bola como los indios, no tengo idea de nada. ¿Qué me decís? Primero te intento tranquilizar.
No, yo estoy tranquilo, prefiero saber qué hago. Por ahí es que se pone nervioso al medio. Por eso. Y capaz que esté como en este momento, esté como con la papera. ¿Qué hace? De todas formas, yo creo que bueno. Esperá. Yo creo que antes de hacer copia y hacer el laboratorio, toda la anamnesis es importantísima. No, la anamnesis le hiciste, no te aportó nada. Está bien, si tomaba aspirina, si es alcohólico, ya hace la anamnesis primero. Eso ya lo hicimos. No tenemos nada positivo. Solamente Nada. Vomitó sangre. Una vez. ¿Qué decía vos? Mira, ya lo interrogamos hace rato. ¿Quién hablaba por acá? Espera, había alguien por acá. El hematocrito nos vamos a llevar para ver si sangramos con cuidado, no va a decir nada, no va a tener disponibilidad. El hematocrito no sirve, estamos de acuerdo. Y si viene con un sangrado crónico y vomitó una vez, puede que se haya vomitado y que la resto de la vez no haya vomitado y tiene un sangrado activo igual. Es difícil, tiene que ser muy leve para que no Puede se ser nos... muy leve y podría tener un estar anémico. Pero ¿qué haces con el paciente? Yo no tenía cuidado. Le podría dar tranquilamente algún antiácido. Él le da un antiácido, Milanta, que todos conocemos. Solo un IBP y lo mandaría a una consulta con los anteriores. Perfecto, el doctor lo manda ahí. ¿Cuál es la relación entre sangrado y vómito? Si vomitó con el sangrado, por culpa del vómito sangró. Eso lo vamos a ver en un rato. Ah, buen reflujo. Pasa que si vos tenés un consultorio, ¿cómo se pasa un Oh, laboratorio? perdóname, ¿cómo sabes eso? Por ejemplo, si fue recibido de casa, vómito. ¿Cómo? Si fue recibido de casa, vómito. Más que eso, ¿qué le preguntaste? No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Cómo? Si primero vomitó alimentos, Eso está bueno. Después de un tiempo vomito sangre. Eso está bueno. ¿Para qué te sirve eso? ¿Qué? Un Mallory Weiss, pero no tiene. Este tipo vomitó sangre. Hay Mallory que vomitan por primera vez y de entrada vomitan porque en la primera arcada rajan. La gran mayoría de los Mallory están vomitando y después sangran. Eso está bien. ¿Cómo? Ella directamente lo interna. Fíjense. Le coloca una zona, lo viola por todos lados. ¿Verdad? Cuando vos lo internás, después vemos qué hacemos. Ella lo interna, es extremista. ¿Quién más de todos los que están acá lo interna? ¿No se puede estar en una observación y hacer Abajo de la camilla mientras seguir revisando pacientes de que están en un consultorio. ¿A dónde lo vas a dejar en observación? ¿Cómo? Sí, para el túnel lo tiene. La pregunta es esta. La doctora extremista lo interna. ¿Hay quien más de ustedes lo interna? No, pues no tiene parámetros, no tiene criterio El internacional. doctor no lo interna porque no tiene parámetros. Yo Sí, les puedo criterio. asegurar, primero, No tiene que la sentido. única persona que quiero que me atienda es la doctora. Y segundo, que todos ustedes, todos los demás van en cana. ¿Está claro? Van en cana. Si el tipo sale, se va a la casa, sigue vomitando y se muere, van en cana por mala praxis médica. Un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que se hace es internar. Y cuando lo internás, lo valorás, le haces una anamnesis completa, lo que dice acá, lo valorás hemodinámicamente, le pones una vía periférica o central, si es periférica no un váter, sino un agua que te permita pasar fisiológico rápido, lo tipificás, le pones colocación de sangre nasogástrica, avisás a la, ¿cómo se llama?, a hemoterapia, que muy probablemente puedas llegar a necesitar sangre para ver disponibilidad, y ahí largás toda la rutina, estudio de coagulación y todo. Y eso va para la hematemesis, eso va para la melena, y eso va para la enterorragia o hematoquesia. Lo único que no entra en estos parámetros es el tipo que dice, cuando hago caca voy 2 gotitas de sangre, porque eso es un sangrado mínimo, muy probablemente de hemorroides. Y a ese sí le puedo pedir una colonoscopía con todo el tiempo del mundo.
¿Está claro esto? ¿Está claro? Nunca se manda a la casa ni se deja observando en el pasillo a un paciente que vos sospeches que tiene, o que sepas que tiene una hemorragia digestiva, a un paciente con un infarto, a un paciente con una ACV, ni a un paciente con una insuficiencia hepática. Nunca se lo maneja ambulatoriamente, se lo interna como primer medida. ¿Y cuándo la internación? Porque me tengo que ir, tengo una reunión a las 6 de la tarde que es impostergable y después, no, flaco, te internás ahora. Y si no te querés internar, me firmás en la historia clínica que yo te indiqué internación urgente y vos elegiste irte por propia voluntad. Después si hay un quilombo, flaco, yo te dije que te internara, vos te fuiste. Porque después va a venir la familia ¿cómo se llama? A reclamar. Así que la doctora no está tan loca. Parecía que sí, pero no. ¿Está? La sonda nasogástrica, hay gente que la quiere, hay gente que no. Te permite valorar, entre comillas, o evaluar si hay sangrado activo. A veces el sangrado del bulbo duodenal con una úlcera hace espasmo del píloro y no hay sangre en el estómago, pero en general sirve, si hay bilis, quiere decir que viene bilis de la segunda duodenal hacia atrás. Si hay bilis y no hay sangre, es raro que sangre de arriba, porque la bilis te dice que no hay espasmo pilórico. Y en el caso que haya restos hemáticos, podemos intentar lavarlo 5 o 10 minutos para que el endoscopista pueda ver mejor, porque si no es muy probable que no vea la causa del sangrado. Si viene sangre, en general son lesiones de alto riesgo y elevada especificidad como úlcera, gastritis y demás. Esto como concepto. Entonces, medidas de reanimación, que es lo que vimos, ponerle el suero, hidratarlo si está taquicárdico y demás. La sangre no viene enseguida, entonces hay que expandirlo con fisiológico. Ver qué riesgo tiene el paciente con una adecuada anamnesis. La endoscopía precoz. Si la endoscopía se hace a las 48 horas, más de la mitad de las causas no las encontramos, sobre todo las gastritis erosivas, que sangran pueden curar en 48 horas. Entonces, si demoramos la endoscopía, una cosa prudencial es hacerla entre 6, 7, 8 horas, considerando que hay que buscarlo al paciente, considerando que a veces el paciente comió recientemente y no lo podemos endoscopiar porque se puede broncoaspirar, entonces hay que darle un tiempito para ver qué pasa. Precoz es en horas y el tratamiento adecuado. Es importante tener los lugares de alta complejidad que tengan un centro de tratamiento de hemorragia digestiva, que puedan hacerlo, reanimarlo en un centro de terapia intensiva llegado el caso, si la hemorragia es grave. Se estabiliza, se mejora el hematocrito con transfusiones llegado el caso, y si hay una coagulopatía se la corrige. Todo esto disminuye la mortalidad. Lo que van a ver en esta lista es los factores de riesgo, son de perogrullo. Hay nombrados algunos de ellos, pero son de sentido común. Si el individuo tiene más de 65 años, si entra chocado, porque el paciente está muy chocado, se lo banca mejor. Se choca más fácil un individuo joven porque tiene más reactividad, pero se lo banca mejor y se recupera mejor que un viejo. Si hay enfermedades asociadas, si ya entra a pesar de una hemorragia digestiva reciente con baja hemoglobina, porque implica que ha tenido otros episodios, si son repetidas de hematopesia o melena, o si es hematoquesia directa porque está indicando mayor severidad de hemorragia digestiva alta, si requiere más de 6 unidades de transfusiones, pues está hablando de una hemorragia grave activa, si el sangrado es en un paciente que ya estaba internado, y si hay alguna coagulopatía severa que hace hablar de un mal pronóstico. Hay scores, no me interesa que ustedes los conozcan, para medir mortalidad y probabilidad de resangrado. Esto no importa, no vamos a verlo porque es muy específico. La endoscopía precoz, menos de 24 horas, mejora los resultados en pacientes de alto riesgo, porque podés hacer terapéutica en los casos que haya una úlcera o demás. Mejora la utilización de recursos,
disminuye el número de transfusiones el día de internación y los costos. Esto es como concepto. Y cuando tengan una úlcera, ustedes van a tener estigmas de bajo riesgo cuando ven una úlcera con fondo limpio y fibrina. Esto es muy poco probable que resangre, o estigmas de alto riesgo. Los estigmas de alto riesgo son un vaso visible, un sangrado en chorro, un vaso visible, un coágulo adherido. Más grave es si está sangrando en chorro, porque es una arteria que está jorobada. Estamos hablando de úlcera. El vaso visible quiere decir que el vaso está expuesto, aunque no esté sangrando en ese momento, o ven un coágulo pegado. Eso habla que aumenta mucho la chance que resangre, y a esos pacientes hay que hacerles tratamiento endoscópico para minimizar la chance que resangre. Y fíjense, si el paciente no se hace endoscopía temprana, se va a 60% la necesidad de cirugía y aumenta el número de días de internación. Entonces la endoscopía temprana es fundamental. ¿Cuándo no hacer endoscopía? Si el tipo pensamos que puede tener una perforación del tubo digestivo, si no hay consentimiento, no se puede hacer. Si no coopera el paciente, sedarlo es a veces difícil por un tipo que puede estar con tendencia a chocar, y si el tipo está chocado no se puede hacer endoscopía hasta que no se compensa, porque no se banca nada. Y si hay una coagulopatía severa, que un toque lo puede hacer sangrar. Son casos realmente raros, o sea, en general lo podemos hacer. Y esta es una estadística de nuestro hospital, donde lo que más tenemos es úlcera péptica y poca gastritis erosiva. En general hay lugares que a veces le dan más gastritis erosiva que úlcera péptica. O sea, depende de las estadísticas. Y acá tenemos un sorprendente segundo lugar para las varices esofágicas, pero es por lo que yo les mencionaba. Se atienden en la sala 15 una masa de hepatópatas crónicos muy grande que sangran. ¿Me explico? Sangrado por úlcera: se rompe la mucosa, se ulcera y se sigue ulcerando para abajo, encuentra un vaso y sangra. Causas: Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroides. El 4% de los tomadores de antiinflamatorios hacen complicaciones ulcerosas si son tomadores a lo largo del tiempo. En general, la complicación es mucho más frecuente cuando lo empieza a tomar, pero puede hacer complicaciones tardíamente también. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la dosis de antiinflamatorio que se considera riesgosa para...? Acá preguntan cuál es la dosis de antiinflamatorio que se considera riesgosa. ¿Cuál es? En el caso del problema dice 2 veces por semana que toma. La común, la que toman toda la gente. Vos podés hacer una úlcera tomando 2 veces por semana. ¿Está? No hay dosis segura. Los antiinflamatorios no hay dosis segura. Lo vas a hacer, lo haces. No lo vas a hacer con uno. Pero tomando periódicamente 2 o 3 semanas, 2 o 3 comprimidos, hay gente que lo hace. Y los pacientes graves en terapia intensiva tienen tendencia a hacer complicaciones ulcerosas. Fíjense, 50% de los tomadores crónicos de antiinflamatorios pueden meter un tubo y tienen gastropatía erosiva, que en algún momento puede sangrar. 15 o 30% tienen úlceras no sintomáticas. Si le hacen endoscopía a los tomadores crónicos, úlceras chiquitas, no demasiado importantes. Pero 3 a 4,5% tienen síntomas. Estamos hablando de, ¿saben los viejos la cantidad de antiinflamatorio que toman? Es monstruoso. Y un 1,5% de los tomadores de antiinflamatorios presentan complicaciones graves. 1,5%. Cuando vos tenés esa cifra es muy alta en relación a la cantidad de personas que toman antiinflamatorios. Piensen que con la edad tenés artropatía, tenés artrosis, artritis, los tomadores de antiinflamatorios por cefalea, que son muy frecuentes también. Acá es lo que les decía yo, en general la ulceración es más frecuente en el primer mes del tratamiento y dosis dependiente. Cuanto más tomás, más riesgo, pero dosis bajas no eliminan el riesgo. Incluso los tomadores de aspirinas,
la Prevent y demás que se usan para cardiopatía, hay muchos que tienen complicaciones de hemorragia digestiva. La aspirina no es inocua, tiene muchas complicaciones. Y en general los pacientes que toman antiinflamatorios hay que tratar de que lo discontinúen después de esto porque es probable que lo vuelvan a hacer. Factores de riesgo de la úlcera péptica, historia previa de haber tenido algo similar. Cuanto más años, más riesgo. Altas dosis de antiinflamatorios más corticoides aumentan notablemente el riesgo. Los corticoides solos no dan riesgo de patología ulcerosa. Y si usan anticoagulantes, que también es muy frecuente en los individuos añosos. Esto lo pasamos. Y el Helicobacter desde ya es causa de úlcera péptica, hay que erradicarlo, disminuye la úlcera y no vuelven a sangrar. Y la interacción o la sumatoria de antiinflamatorios en tomadores crónicos que son Helicobacter pylori positivo, aparentemente no está claro que aumenta el riesgo. Esta es una imagen de una úlcera. Acá ven una úlcera. ¿Qué más que se ve? Mirá lo que es la foto. Acá hay un chorro, se los cuento para que vean. Acá hay un sangrado en babeo. No se ve chorro, pero es como un babeo. Esto es alto índice de complicaciones. Acá hay un vaso visible, un vaso que quedó afuera del lecho ulceroso. Y acá hay, este es el píloro, acá hay una úlcera con un coágulo. El coágulo está pegado y estos son índices de resangrado. Y esto es una base de úlcera limpia. Esto en general en 24 horas le das el alta. Hasta se le podría dar el alta inmediatamente, que la posibilidad de resangrado es mínima. ¿Cómo sangra? Si hay sangrado en chorro, 90% resangra. Si se ve el vaso visible, 50%. El coágulo, 33%. Y el babeo, 27%. La base limpia prácticamente no resangra. Diría que es del 1% y no del 3%. Gastritis erosiva. Las causas más frecuentes de gastritis erosiva son los antiinflamatorios. ¿Por qué en algunos dan gastritis y en otros dan úlcera? Nadie lo sabe. Alcohol en exceso y cuando hay mucho reflujo de ácidos biliares colabora. Y la hipoxia mucosa, que son los pacientes internados por quemaduras severas, por traumas encefalocranianos, los mecanismos no son muy conocidos. Los chocados y los sépticos pueden hacer gastritis erosiva hemorrágica y en un tipo que tiene este tipo de características, mandarse una gastritis erosiva es gravísimo. Hay hemorragias múltiples, petequiales y de pequeñas erosiones rojas o negras. Las lesiones con estrés en general son más altas que bajas, pero esto en fin de práctica a ustedes no les importa, mientras que los antiinflamatorios más frecuentes que sean el antro. Y en 48 horas la mitad de las gastritis erosivas le hacen endoscopía y no ven nada. Por eso no hay que hacer endoscopía tardía, porque si no baja a la mitad la chance de hacer el diagnóstico. La histología no es importante. Esto es una gastritis erosiva. Se ven lesiones erosivas con coagulitos, todas esas manchas negras que ustedes ven ahí. Y el Mallory Weiss es un individuo que vomita en algún momento, como dijiste vos, hace una arcada. La arcada es el esfuerzo del vómito con el cardia cerrado, es una incoordinación del vómito. Todos hemos tenido arcada, pero si la arcada es violenta puede desgarrar la unión esofágo-gástrica y es un Mallory. Y en general lo pueden hacer en el primer vómito, pero la mayoría ya viene vomitando. El Mallory sangra porque vomita. Todas las otras vomitan porque hay sangre. Son dos cosas diferentes, se entiende la diferencia. Entonces, si ustedes le preguntan a una persona, vos primero vomitaste comida o bilis y después sangraste, eso es un Mallory, no es ni una úlcera, no es una gastritis erosiva, no es una varices esofágica. Eso es un Mallory, es un diagnóstico clínico sin endoscopía de lo que el paciente tiene.
Y el 90% de los Mallory no son en las embarazadas que viven vomitando, son en cualquier hijo de vecino. O sea, tipos comunes, no esperen encontrar un vomitador crónico, una anorexia nerviosa y ahí el Mallory. La gran mayoría de los Mallory en números netos son gente común que empieza a vomitar y dejarlo. Y acá, no sé cómo se ve, ahí está la unión esófago-gástrica y ustedes encuentran esto. Raramente en una endoscopía encuentran un Mallory sangrante. Es raro que un paciente sangre por un cáncer. En general el cáncer da un sangrado crónico y una anemia. Pero para que un cáncer dé un sangrado masivo tiene que ser un cáncer que crezca, que penetre y que orade una arteria y dé un sangrado masivo. Entonces es raro ver una hemorragia digestiva por un cáncer. Hay. La hemofilia no me interesa porque es sangre de la vía biliar. Yo nunca vi una, así que está descrita como una causa rara. Y a mí lo que me interesa es que hoy ustedes se vayan de acá con los conceptos. Conceptos, no otra cosa. Y las lesiones vasculares, que las angiodisplasias o ectasias vasculares pueden sangrar, la ectasia vascular de androgástrica, que es el GAVE asociada a hipertensión portal, las telangiectasias, tumores vasculares y otras. Sepan que eso existe, nada más. Ahí tienen ectasias vasculares, son lesiones planas que pueden sangrar y se tratan endoscópicamente. Ahí tienen el GAVE, que es la hipertensión portal que provoca esta alteración vascular. Ahí tienen otra de ellas. Esta no me interesa, porque no es para ustedes. Y las lesiones agudas de mucosa gástrica, las gastritis erosivas en UTI, se asocian en general a pacientes muy graves de por sí. Chocados, sépticos, con falla hepática, falla renal, politraumatizados, grandes quemados de más de la tercera parte del cuerpo, individuos post-trasplante, no importa que sepan esto, simplemente que ustedes tengan el concepto de que son pacientes graves de hemorragia digestiva, generalmente no menos del 50% de mortalidad, una complicación gravísima en tipo grave. No me interesa que sepan todo esto. Porque esto es específico de la especialidad. Fundamental la endoscopía temprana, y si hace falta un second look. El second look es volver a mirar en un lapso de 24 o 48 horas para estar seguro que anduvo. ¿Y cuándo reanudar la ingesta? Inmediatamente si la úlcera tiene base plana. Y si no, y si tiene grupo E y si tiene alto riesgo, se ve según haga falta. La endoscopía, con 2 intentos de terapéutica endoscópica, que es meter un catéter e inyectarle una sustancia esclerosante y adrenalina, en la úlcera hablamos, porque la gastritis erosiva no hay terapéutica endoscópica. Si después de 2 estudios no anda, se puede hacer una angiografía con obstrucción tirándole un émbolo de Gelfoam, otra historia si hay una gastroduodenal sangrante para tratar de evitar la cirugía. La cirugía debe ser la última opción. Entonces tenemos un tratamiento farmacológico con ibuprofeno endovenoso, un tratamiento endoscópico de la úlcera con una esclerosis de la lesión sangrante y la última opción es el tratamiento quirúrgico. El tema es que estás operando pacientes graves. Inhibidores de bomba, sí o sí. IBP. Ranitidina, que son los bloqueadores H2, no van más. Somatostatina, osteotrides para la hemorragia varicial, no para la no varicial. Bueno, los inhibidores de bomba endovenosos, no importa esto porque no quiero que ustedes se compliquen, quiero que tengan. Y acá tenemos, ¿qué se inyecta en una úlcera? Repito, la gastritis erosiva no lleva tratamiento endoscópico porque son múltiples puntos sangrantes.
En la úlcera se le inyecta primero adrenalina, 1 en 10.000 o 1 en 20.000. Eso implica, viene 1 en 1000 preparada la adrenalina. 1 en 10.000 es meter una ampollita de adrenalina de 1 centímetro cúbico con 9 de solución fisiológica y eso se mezcla y se inyecta. 1 en 20.000 es medio centímetro en 10 centímetros, una jeringa de 10 centímetros con el resto de solución fisiológica. Eso provoca una vasoconstricción inicial que luego origina 3-4 horas de chance de que no sangre, pero con la adrenalina sola vuelve a sangrar. Entonces hay que meterle una sustancia esclerosante. La que más nosotros usamos es el polidocanol, la marca comercial más común es la AET, inyectándole 2-3 centímetros en la úlcera. Esclerosa todo y tenemos chance de que pare de resangrar. Se usan otras sustancias como el alcohol, pero nosotros habitualmente usamos polidocanol. La termocoagulación es el quemar, que se usa por ejemplo para las ectasias vasculares, que son esas manchas. Se puede quemar con un catéter que lo quema, que es una coagulación bipolar, y ahora se usa mucho el argón, que es un arco voltaico, poniendo el catéter pegado en diagonal a la mucosa, se hace un arco voltaico que va quemando todas las lesiones que puedan potencialmente sangrar. Esto se usa para las ectasias vasculares, para alteraciones de otro tipo. Y los factores mecánicos son los clips. Los clips es meter un catéter que sale un clip, un broche, que tiene 2 patitas, y en una úlcera, cuando hay un vaso sangrante, le pegás el clip y clipás como la brochadora común y silvestre, pega eso y cierra el vaso. Y la otra es, en lugar de hacer esclerosis de varices, a veces se largan banditas de goma, como las banditas comunes de goma, que estrangulan la varice. Son tratamientos endoscópicos, es para que ustedes lo conozcan. A la tarde en el seminario de endoscopía muy probablemente le muestren toda la parte endoscópica del tratamiento de hemorragia intestinal. Acá tienen una imagen de los clips. Esto se abrocha, se cierra y se clipa la úlcera en el caso necesario. Este es el catéter del argón plasma con un aparato especial que larga todo, este es el pie de suero, y esta es una agujita para inyectar el esclerosante. El argón hace, acá está el catéter, que es este, hace un arco voltaico y quema las ectasias vasculares. Las quema, se tiene que pasar rápido para que no perfore y quema la superficie. El argón se usa para las ectasias vasculares. ¿Cuándo fracasamos? Cuando hay una coagulopatía severa, cuando vemos un sangrado en chorro en la endoscopía, porque probablemente le pegó un vaso grande, una arteria grande, entonces es probable que fracase. Cuando ahí la úlcera es alta, en la curva menor alta, hay más chance de fracaso. Cara posterior de bulbo porque pasa la gastroduodenal, entonces en la cara posterior de bulbo suele haber sangrado en chorro. Y si la úlcera es muy grande y muy profunda, porque suelen ser úlceras viejas, callosas, duras, entonces los tratamientos endoscópicos no tienen tela para hacer presión ni hacer esfuerzo. El gran problema es cuándo operamos. No debe ser demasiado temprano, sin agotar los medios no quirúrgicos, porque la cirugía en un paciente sangrando es de alto riesgo. No debe ser muy temprano, pero tampoco un tipo que tiene 15 transfusiones, hecho pomada y deteriorado hemodinámicamente, porque tiene mucha chance de morir. Entonces, ¿cuándo? Cuando fracasa la terapéutica después de 2 intentos, cuando hay shock asociado, pues sangre y se choca, un tipo que probablemente no aguante, y cuando hay más de 3 unidades de sangre diaria para tenerlo compensado a un paciente. El tema es cuántos días, 1 día, 2 días, 3 días. Eso es sentido común y es apreciación subjetiva. Ponerse de acuerdo, lo que sí hagan siempre es que el cirujano conozca el caso de entrada, no para operarlo, pero para que sepa qué opera, porque si lo llama a los 2 días que está sangrando, no sabe de qué se trata, él se toma un tiempo para evaluarlo. Entonces, esto se atiende en equipo, el cirujano tiene que conocer el caso de entrada, siempre en equipo.
Entonces es importante el manejo inicial, hacerle caso a la doctora extremista e internarlo, evaluarlo y demás. Definir pacientes que tienen alto riesgo para mandarlos a terapia. Administración de eritromicina no importa, eso no está discutido. Endoscopía precoz y considerar los estigmas endoscópicos de alto riesgo en la úlcera para sí o sí hacer tratamiento endoscópico de entrada. Los pacientes que no tienen riesgo de resangrado los podemos externar entre el ingreso y las 24 horas, rápidamente, y le damos de comer. Y si hay resangrado, hacer siempre una segunda endoscopía antes de decidir cualquier otra conducta. Buscar el Helicobacter pylori. La sonda nasogástrica puede tener valor, es discutido. Los diferentes métodos endoscópicos que les mencioné presentan eficacia similar y depende mucho de qué disponemos y en qué tenemos experiencia. Y uno siempre tiene que tratar de usar lo que tiene experiencia. No usar ranitidina, pues no sirve para nada. Sí usar inhibidores de bomba de protones y la cirugía ante falla terapéutica. El problema es cuándo. Les repito que eso a veces es muy difícil aún para individuos entrenados. Y dos palabras de hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es cuando viene debajo del trace, pero a veces no lo podemos establecer clínicamente. ¿Qué se hace con un paciente como primer estudio? Acuérdense que la hematopesia casi siempre es baja. ¿Cuál es el primer estudio para la hematopesia? No escucho. No depende de nada. ¿Cuál es el primer estudio para la hematopesia? Descartar que es alta. Descartar que sea alta. Él lo descarta si es alta, a pesar de que es poco frecuente. Siempre hacer primero endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Vos estudiás, cuando te haces un esquema mental en un diagnóstico, estudiás primero lo más frecuente o primero lo más grave. Si yo tengo un tipo con dolor precordial, en donde sospecho que el dolor es de origen esofágico, ¿qué es lo primero que le pido? Una evaluación cardiológica, no un electro, una evaluación con ergometría, con todos los chiches. ¿Por qué? Porque si bien yo creo que es esofágico, si es cardiológico se puede morir. Entonces no uso como primer, en general uno pide como primer estudio lo más frecuente, pero a veces pide lo que es descartar primero lo que es más grave. Entonces se hace una endoscopía alta para ver que no haya una causa alta. Si no hay causa alta, suponemos que es baja. Y si el individuo es, como la gran mayoría, un viejo, un adulto mayor, las causas más frecuentes son los divertículos y las ectasias vasculares, que están generalmente en colon derecho y en el cielo. Controversia. ¿Le hacemos colonoscopía o no? Sangrado diverticular, si lo ves, en general es y para. Entonces cuando vos lo preparás, le haces tomar los 4 litros de Barex, limpiar el intestino, lo más probable es que te metas y o no ves nada, o si está sangrando ves todos los divertículos que podés perforar porque te cuesta ver, pero ves todos los divertículos llenos de sangre y sangra uno, no lo ves. Entonces, una conducta muy aceptada y que yo uso es que si yo estoy seguro que sangra de abajo, lo espero. La gran mayoría para solo y lo estudia después con tranquilidad. Entonces, controversia, colonoscopía de entrada o no. Hay gente que la hace, otros no la hacemos de entrada y jugamos con que pare sola, que es el 80-90. Estamos metiendo a un viejo de 80 años a una anestesia en el medio de una hemorragia digestiva para más de la mitad de los casos no identificar la causa. Ver los divertículos que yo sabía que lo tenía y decir probablemente sangra de acá. Entonces muchas veces puede no hacerse la colonoscopia. Y una cosa es que si sangra y sangra y sangra, la arteriografía ayuda porque les muestra el sangrado activo a veces. Como a veces sangra y para, también 3-4 horas para armar llamar a la persona, hacer todo y armar una arteriografía, le hace el arterio y en ese momento generalmente no sangra. Por ahí ves que los divertículos no se ven en la arteriografía, las ectasias vasculares sí.
pero ectasias vasculares son frecuentes en individuos añosos, entonces no podés decir que porque tenga ectasia sangre de ectasia. ¿Está claro? Entonces ocupa un lugar mucho más dudoso en la metodología. Y el centello para una hemorragia grave, aguda, no anda en general, es para lo crónico y demás, y aparte no les marca lugar, les marca regiones o cuadrantes de sangrado. Esto es un panorama de hemorragia digestiva alta, no varicial. Lo que quiero que ustedes manejen es no comerse jamás una hemorragia digestiva, tener idea cada cuadro clínico de dónde proviene y tercero, saber qué tienen que hacer como médicos